Tal amigos? Buenos días, bendiciones. En esta mañana estamos aquí, ¿verdad? Con una palabra de edificación del Señor, ¿verdad? En este tiempo que nos ha dado, ¿verdad? Para ser empoderados, para ser llevados al propósito eterno. Y en esta mañana quisiera dar una palabra acerca de qué es ser llenos del Espíritu, ¿verdad? Porque por mucho tiempo nosotros, ¿verdad? Eh, usamos en el ámbito de la iglesia este término, pero muchas veces desconocemos en realidad todo lo que conlleva, lo que representa, lo que significa este término. Entonces es importante nosotros poder conocer qué es lo que significa este término, ¿verdad? Para que nosotros podamos, como iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo, vivir esta realidad como Dios desea. Y tengo, ¿verdad? Como decimos nosotros, unas máximas sobre este tema para decir que ser llenos del Espíritu no es una experiencia, sino una esencia, que no es lo visible, sino es lo invisible, que ser lleno del Espíritu no es hablar sin claridad, sino es hablar claramente, que su fundamento no es poder, no es poder para mostrar los beneficios de Dios, sino es poder para ser alguien, poder para ser alguien, que esta es la medida de la naturaleza, esta es la medida de la naturaleza de Cristo, ¿verdad? Que ser llenos del Espíritu es la medida de una naturaleza y en realidad no la cantidad de milagros, de sanidades y dones. Es decir, el fruto se limita a ser un fruto, ¿verdad? Porque tiene que ver con la naturaleza de Cristo producida en nosotros. Esto, contrario a obras carnales que nos habla la Escritura, lo vemos en contraste, ¿verdad? Cuando la Escritura nos habla de las obras de la carne, a decirnos del fruto, que es un fruto espiritual. Entonces, nosotros vamos a ver a través de las Escrituras que las características o cualidades de este fruto del Espíritu son estas, son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero algo que yo quiero recalcar en esta mañana es que cuando nosotros hablamos de los frutos, cuando nosotros hablamos de los frutos del Espíritu, tenemos que entender que son realidades que nosotros vimos en Cristo, que el fruto del Espíritu no es otra cosa que ser llenos de Cristo, ser llenos, ¿verdad?, del Cristo. Por eso él, cuando antes de irse le dijo, es mejor que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces yo vendré otra vez a vosotros y os tomaré a sí mismo. Pero está dando a entender, amados, que la posesión adquirida de él son los seres humanos. La posesión adquirida nuestra es Cristo. Entonces nos está hablando de la forma en que el Espíritu nos va a gobernar a nosotros. Entonces cuando la Escritura ve la realidad del amor de Dios y ve esto acerca del amor, nos habla acerca de lo que hizo el Padre, ¿verdad? De enviar a Cristo, ¿verdad?, a nosotros para cumplir su propósito en nosotros. Entonces tenemos que ver el amor como ese fruto del Espíritu en el aspecto de la expresión del Hijo,
es la expresión del Hijo para preservarnos y para preservar la atmósfera de vida en la que Él habitaba. Es decir, el Hijo viene a vivir en nosotros para ser la expresión de la vida de Dios, para preservar esa atmósfera de vida en la que Dios habita. Entonces el Hijo tiene que ver con darnos a conocer, mire, como una familia al Padre y a su Hijo. Y este es la atmósfera de la vida de Dios. Siempre, amados, que nosotros vemos en la naturaleza la convivencia de un padre con su hijo, esta es la vida que se manifiesta en una familia. Es lo que Cristo viene a hacer dentro de nosotros. Viene a establecernos, ¿verdad?, en la familia y en la clase de vida que tiene el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre. Entonces, de esto se basa el amor, el que Él quiere expresar. ¿Sabes? Una verdad que se va a expresar por medio del Padre al Hijo y del Hijo al Padre dentro de nosotros. Una verdad es una realidad que se va a expresar y esa realidad es la vida de Dios. El segundo punto, ¿verdad?, del fruto del Espíritu es el gozo. Y el gozo en las Escrituras nos habla de tener un deleite por Cristo. Tenemos que deleitarnos en Él. Tenemos que entender que todo lo que la Escritura nos hablaba de llegar a esa tierra prometida se encuentra en Cristo. Cristo es nuestra tierra prometida. Y Cristo debe ser nuestro deleite, debe ser el gozo por el cual nosotros vivimos. Cuando nosotros vemos escrituras, ¿verdad?, acerca que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es nuestra fuerza, ¿verdad? El gozo del Señor es nuestra fuerza, ¿verdad? Tenemos que ver en esto que si Cristo, ¿verdad?, no es el que nos habita, si Cristo no es el que está produciendo en nosotros la vida de Dios, de esto es lo que la Escritura nos hablaba, en ese gozo. Ese es el gozo que nosotros preservamos dentro de nosotros, al Cristo vivo. Entonces, si nosotros no preservamos al Cristo vivo en nosotros, ese Cristo es nuestra fortaleza, ese gozo del Señor, porque es un deleite hacia Cristo. Entonces, el próximo punto es la paz. Y la paz no es otra cosa que la constancia en creer la posición que tenemos ante Dios el Padre. Entonces, la paz nos habla que nosotros tenemos que tener una constancia en creer cuál es nuestra posición ante el Padre. El Padre nos devolvió a poder tener, mire, un sitio para nosotros tener esa relación con Él nuevamente. Eso quiere decir que Dios nos devolvió a nosotros a estar otra vez cara a cara con Él. En el Espíritu, cuando Cristo, amados, renació dentro de nosotros, cuando Cristo volvió a la vida, mire, nuestro espíritu que estaba muerto, nosotros pudimos tener otra vez una posición celestial ante el Padre, ante Dios el Padre. Nosotros pudimos disfrutar de lo que era Dios nuevamente, de lo que era Dios como persona, estar con Él, profundizar, mire, en ese conocimiento de Dios, en tener una posición no lejos de Él, sino cercana, sino estar apegados a Él. De esto se trata. La próxima característica es la paciencia. Nosotros debemos permanecer en el viaje.
mire, sin volver atrás. La paciencia nos habla de que nosotros tenemos que estar en el camino espiritual, mire, sin alejarnos de Dios, sino que cada día podamos profundizar y ser uno con Él. Entonces, cuando la Escritura nos habla de paciencia, nos habla de esa constancia en el viaje, nos habla de permanecer conociendo a Dios, nos habla de no estar ausentes en el ámbito de nosotros poder tener el conocimiento del Hijo de Dios. Mire, y el conocimiento del Hijo de Dios es profundizar en Dios el Padre. El conocimiento del Hijo de Dios es profundizar en Dios el Padre. Es estar en la realidad de Dios. Es que el Espíritu, la vida del Espíritu, ya que Dios es Espíritu, es una realidad, es nuestra realidad. Y en eso se basa. La otra cosa, ¿verdad?, es la benignidad. La benignidad tiene que ver con nosotros volver a tener la intención de Dios. Hola Yair, qué bueno que escuches la palabra de Dios. La intención de Dios, cuando nosotros tenemos benignidad, benignidad habla de lo que tenemos por dentro. Benignidad habla de que todo lo que nosotros intentemos en todas las decisiones que nosotros hacemos tiene que ver con agradar a Dios. Y esto lo tenemos en Romanos 2:4. Nos dice que la benignidad de Dios se manifiesta en nosotros cuando nosotros nos dirigimos a el arrepentimiento. El Espíritu Santo cambia nuestro modo de entender, para entender cómo Dios entiende la vida. Y si nosotros entendemos la vida como Dios la entiende, entonces nosotros en todo lo que vamos a decidir vamos a complacer a Dios. O sea, nuestro deleite va a ser en complacerlo, en que nuestra vida sea agradable. Dios se va a deleitar en nosotros, Dios va a ser un deleite a nosotros cuando en todo lo que nosotros hacemos tratamos de complacerlo como un padre. Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él como si fuera nuestro verdadero Padre. De eso se trata, que el Hijo vino. El Hijo vino a manifestar cuál era la verdadera imagen del Padre Celestial. De ese Dios que nosotros no veíamos, Cristo vino a ponernos más correcta cuál era la imagen de Dios. ¿Ves? Para que nosotros, como Dios es espíritu y no podía ser visto, pues ser conocido por medio de su Hijo. Y si el Padre iba a ser conocido por medio de su Hijo, eso significa que a través del Hijo nosotros íbamos a ver a Dios. De esto se trataba, mire, y esta es la evidencia que nuestro Cristo, nuestro Mesías, fue enviado. Para eso fue que fue enviado, para expresar quién era Dios. Pero entonces, fíjese que muchas veces las características de lo que Dios verdaderamente es choca con la religión, como chocó con la religión del tiempo de Cristo. Chocó con la religión del tiempo de Cristo porque los religiosos esperaban ver a Dios de otra manera, y cuando Dios se les revela teniendo un hijo, esta verdad fue muy chocante para los religiosos judíos del tiempo de Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender que quien nos ofrece una imagen verdadera de cómo es Dios el Padre fue Cristo el Mesías. Entonces nosotros, mire, cuando la Escritura habla de que Cristo tiene que estar dentro de nosotros, eso significa que la imagen correcta de lo que nosotros tenemos que conocer, que es Dios, nosotros tenemos que conocer a Dios. Entonces nosotros tenemos que llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios para ver a Dios como un Padre. Y de eso se basa que cuando nos dice aquí el fruto del Espíritu es tener benignidad, nos habla de poder tener otra vez ese corazón
que busca a Dios, un corazón que puede ser moldeada su pensamiento, su entendimiento de quién es Dios. Entonces Dios necesita que nosotros tengamos un entendimiento acerca de quién es Dios constantemente. La próxima característica del fruto del Espíritu es la bondad. La bondad es diferente a la benignidad porque la benignidad es que ese deseo nazca de nuestro corazón, pero la bondad tiene que ver con el hacer. La bondad es hacer crecer a Dios. Cuando nosotros hacemos, ¿verdad?, lo que es agradable a Dios, esto es bondad. Y esto habla del resultado de Dios de ubicarnos en el propósito eterno. Es decir, Dios no solamente quiere lograr benignidad dentro de nosotros, sino bondad por fuera de nosotros. De eso se trata. Si nosotros tenemos el fruto del Espíritu, nosotros vamos a tener en el corazón benignidad y externamente vamos a mostrar bondad. Bondad tiene que ver con hacer, mire, que las personas sean puestas en el propósito eterno de Dios. Y si las personas son puestas en el propósito eterno de Dios, mire, nosotros vamos a recibir el verdadero propósito eterno, que es hacer crecer a la gente espiritualmente. De eso se trata. Nosotros vamos a hacer crecer. Dios bendiga a Maida, Dios bendiga a Betsy, que nos está mirando en este día. De eso se trata. Amados, Dios nos ofrece oportunidades, aun cuando las tinieblas piensan que por alguna circunstancia están ganando. Nosotros tenemos que ver lo siguiente. Todos los discípulos, amados, en algún momento fueron puestos en cárceles, pero todas esas circunstancias sucedieron para que en aquellos lugares ellos dieran a conocer a Dios y se regocijaban, dice la Escritura. Es decir, ellos no se ponían tristes de haber tenido que estar encerrados, porque eso les dio oportunidad a ellos para conocer y dar a conocer a Dios. ¿Me entiende? De eso se trata la vida espiritual, que la vida espiritual son oportunidades de nosotros poder conocer a Dios y darlo a conocer. De eso se trata. Entonces nosotros, cuando entendemos que lo más importante que Dios desea de nosotros es que nosotros los conozcamos. ¿Por qué? Porque solamente conociendo a Dios es que nosotros vamos a darlo a conocer en su imagen correcta. La gente, ¿sabe por qué la gente tiene una imagen incorrecta de Dios? Porque la mayoría de aquellos que desean y quieren hacerlo conocer, no se dedican a conocerlo a Él. Entonces yo no puedo dar a conocer lo que no he conocido de Dios. Por eso el llamado supremo en todas las escrituras siempre ha sido que nosotros tengamos el conocimiento del Hijo de Dios, que nosotros conozcamos a Dios a profundidad, porque de eso se basa en que nosotros podamos darlo a conocer. Si nosotros no nos metemos a profundidad a conocer a Dios en ese espíritu, en esa naturaleza, nosotros lo vamos a dar a conocer. Entonces, la naturaleza de Dios, en próximo punto, luego de la bondad, nos lleva a la fe. Y la fe no es otra cosa que la seguridad en lo invisible. Yo tengo que entender en la Escritura que la esencia y el fundamento de la fe no es para conseguir cosas visibles de acá de la tierra, que Dios me dé una casa, que Dios me dé un carro, que Dios me provee. Dios es mi proveedor, pero en este sentido Él va a ser mi proveedor. En el sentido de cuando yo pongo a Dios en el lugar supremo de mi vida. Es decir, la fe en realidad, cuando nos habla de la fe en Cristo en la Escritura, se basa de que nosotros podamos poner nuestro entendimiento, nuestra seguridad en el invisible que es Él. ¿Me entiende? O sea, nosotros tenemos que poner las cosas no
el entendimiento no en las cosas visibles, sino en el Dios invisible. En el Dios invisible, que es el que hace que Él mismo, cuando nosotros comenzamos a conocerlo a profundidad, Él se va a hacer una realidad en lo visible. Pero el primer paso de la fe es la parte invisible de la fe. Entonces la parte invisible de la fe va a ser desarrollada en nosotros a través de ciertas circunstancias hasta que nosotros no veamos a Dios en lo material, sino en lo invisible. Porque cuando nosotros nos vayamos de esta vida, amados, lo que va a quedar de nosotros es el Dios invisible. No es las cosas materiales que Él nos dio, no es las cosas que Él nos proveyó. Por eso, la provisión más grande, ¿sabe? La provisión más grande para todo el que comenzó la fe de Dios, en la fe de Cristo, era Cristo mismo. Esa era su provisión más grande, es Dios mismo habitándolos. Y de esto se trataba el propósito eterno, que en cada estructura de la palabra, en el arca de Noé, en el tabernáculo de Moisés, en el templo de Salomón, en todas esas estructuras, nosotros veamos al invisible, que era Cristo. De esto se trataba. O sea, en la habitación que somos nosotros, mire, va a crecer, va a madurar en Él cuando nosotros entendemos la obra profunda que Cristo viene a hacer en nosotros. Y la obra profunda, amado, es tener una imagen correcta del Padre. Es una imagen correcta de Dios. Nosotros podemos asumir, conocer a Dios y poner la prioridad en las cosas visibles, pero este es el tiempo que nosotros pongamos nuestra mirada en el invisible, en el Dios invisible. Esa es nuestra provisión más grande en este tiempo. Él como Dios invisible. Y Él como Dios invisible es el que va a formar en nosotros. Él va a formar en nosotros, amados, lo que nosotros tenemos que ver en este tiempo. Él es el que produce en nosotros, mire, algo más deleitable, algo más poderoso de la vida de Dios. Pero nosotros tenemos que cobrar ánimo en el aspecto de que el llamado supremo de Dios es que nosotros profundicemos en su naturaleza en nuestras vidas, que su naturaleza sea producida. Entonces el próximo punto, luego de la fe, es la mansedumbre, que nos habla de eso, que nosotros podamos ser enseñados por Él y podamos aceptar la verdad de Él en humildad. De eso se trata la mansedumbre. Mire, por eso es que la Biblia, cuando nos habla de restaurar a otros con espíritu de mansedumbre, se refiere a que nosotros vayamos con humildad. Y con humildad se refiere a que nosotros podamos aceptar la verdad de Dios, podamos aceptar y llevar esa verdad de Dios con el motivo de que la verdad de Dios pueda producir en ellos a Cristo. Esto se trata de una formación, esto no se trata de lo que yo quiero lograr en una persona, esto se trata de ver el propósito de Dios en una persona. Yo no puedo ver el propósito de Dios en una persona si no voy con humildad a sembrar esta verdad, o si la persona no entiende que con humildad es que nosotros recibimos la verdad de Dios para que entonces sea Cristo formado en nosotros. Cristo no puede ser formado en nosotros si nosotros no vamos en una actitud de humildad. Y esto es lo que la Biblia habla acerca de ser mansos. Por eso los mansos heredarán la tierra, los que llevan el propósito de Dios y siembran una verdad en humildad. Si yo no voy en una actitud de humildad, yo no voy con la naturaleza de Cristo.
Entonces, si no voy con la naturaleza de Cristo, esto, como estamos hablando hoy día, no es ser llenos del Espíritu. Porque el ser llenos del Espíritu, amado, no es una experiencia, sino una esencia. ¿Ves? Entonces, el ser llenos del Espíritu tiene que ver más bien con ser guiados por el Espíritu de Dios. No es ser embriagados de vino, como dice la Escritura. Muchos son embriagados por el Espíritu Santo y son llenos en ese sentido de una experiencia en una ocasión, pero no son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, en realidad lo que la Escritura nos habla acerca de nosotros ser llenos del Espíritu tiene que ver con ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Ve? El ser guiados nos mantiene llenos del Espíritu Santo porque es la evidencia de que nosotros operamos en otra naturaleza. Nosotros no operamos en la naturaleza en que el mundo opera, en que ese sistema lejos de Dios opera. Nosotros, si operamos en el Espíritu, nosotros operamos con la naturaleza del Espíritu. Y la naturaleza del Espíritu opera en mansedumbre. Entonces, en este sentido, la mansedumbre tiene que ver con que nosotros enseñemos y aceptemos la verdad de Dios en humildad. Y el punto número 9, la cualidad número 9 de ser lleno del Espíritu, que es la templanza, tiene que ver con esta anterior en el aspecto de que nosotros tenemos que hacer justicia conforme a la medida de Cristo. De esto se trata la templanza. La templanza tiene que ver con un balance en la manera en que nosotros trabajamos y manifestamos a Dios para hacer cumplir a Dios, hacer a las personas cumplir su palabra. Yo tengo que ser la justicia de Dios. ¿Cómo? Manifestando a Cristo. Cristo siendo manifiesto en mí ya no es la justicia mía, sino es la justicia de Dios. Y en este sentido, como iglesia, nosotros tenemos que ser un balance. Por eso hoy día vemos dos extremos. Alguien que quieren tomar las personas y darle un fuete y tirarlos para el hoyo, más que para la vida de Dios. Y otros que por falta de revelación y por falta del conocimiento de Dios, por ignorancia, no podemos brindar y no podemos ofrecer lo que es ser formados en Cristo. ¿Me entiende? Entonces, de esto se trata. La templanza tiene que ver con llevar a las vidas a la medida de Cristo. Él es el balance perfecto. La templanza tiene que ver con que nosotros manifestemos la justicia de Dios. Amado, nuestra justicia es Cristo. Y esa es la medida en que nosotros vamos a poder conocer y vamos a poder entender de llevar a las personas a la medida justa, a la medida correcta. La medida correcta es el Mesías. Y el Mesías nos hablaba, amados, de que cuando nosotros proyectamos la imagen correcta de Dios Padre, del Dios invisible, nosotros, amados, tenemos un encuentro verdadero con Dios. De eso se trata, que la gente pueda tener un encuentro verdadero con Dios. La gente no se va a encontrar conmigo como persona. La gente debe ver a Cristo a través de mí. Él es la medida justa. Él es la medida justa. Él es la imagen verdadera del Padre invisible. ¿Me entiende? Él es la imagen verdadera del Dios Padre, del Padre que nosotros vimos invisible. Por eso es imposible nosotros hablar de Dios si no hablamos del Mesías. El Mesías es la puerta, el Mesías es el camino, el Mesías es la medida justa. Él es nuestra justificación, Él es nuestra salvación. Cuando Simeón lo toma en las manos,
para hablar a Israel. Él dice, mire, ya mi vida puedo descansar porque he visto la salvación de Israel. Es decir, la salvación como una persona en el Mesías la pudimos ver. La salvación no es algo de Dios, es alguien de Dios, es el Mesías. El Mesías es la salvación. Y por eso en todo momento, cuando los apóstoles nos hablaban acerca de nosotros llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios, nosotros tenemos que tener la perspectiva correcta de la imagen correcta del Padre. Es decir, imagínense, los religiosos, por decir, los que se jactaban de tener la ley, la Torá de Dios, no conocían a Dios porque no tenían la imagen correcta de Dios. No tenían la imagen correcta. Y ahora viene Dios a revelarles que tiene un hijo, el Mesías Jesucristo, y ese hijo, para colmo, le dice, yo le vengo a decir a ustedes cuál es la imagen correcta de Dios. ¿Ve? Es chocante para la religión porque cuando nosotros nos apegamos a un aspecto religioso de conocer a Dios, entonces tenemos que verlo por el lente de alguien, pero no lo vemos por el lente de Cristo. Nosotros, eso es lo que la Biblia nos dice. Nosotros tenemos que ver a Dios por el lente de Cristo. Cómo Dios, cómo Cristo vio a Dios como Padre. Yo tengo que comenzarlo a ver como Padre, pero no es un Padre ni que coge un, ¿me entiende? El balance concreto del Padre está en Cristo. El balance de la justicia correcta está en Cristo. Yo no vi a un Dios que era totalmente regañón de llevar a las personas a esclavitud, ni tampoco demasiado blando que no tenía la revelación para brindar el conocimiento a las personas. Es decir, no tiene que ver ni con ignorancia ni con superioridad del Todopoderoso, tiene que ver con la medida justa. La medida justa se halla en Jesucristo. Y ese es lo que nos habla el punto. Estamos hablando de las cualidades, cada una hemos visto del fruto del Espíritu. Y la templanza nos habla de la medida justa. De cómo nosotros manifestar la justicia de Dios, pero manifestarla por entenderla en Cristo. Por entender esa medida justa en Cristo. Cómo Cristo pudo cumplir con la palabra de Dios, pero Cristo no tomó como la religión para azotar a los demás, ¿ves? Para hacerlos sufrir. No. Cristo no puso esclavitud en las personas, ¿ves? Dios no está interesado en una esclavitud como el sistema del mundo ajeno a Dios. Dios está interesado en libertad. Y a libertad nos llamó Él, pero no una libertad de que termine en un libertinaje, sino una libertad que nos lleva a deleitarnos en nuestro Dios, que nos lleva a que Cristo sea nuestro deleite. Y si Cristo es nuestro deleite, siendo nuestro deleite, cada día nace en nosotros el deseo de agradarlo. Y si nace en nosotros el deseo de agradarlo, entonces yo comienzo a hacer, mire amado, ese sacrificio agradable, santo y perfecto que el Padre Dios espera. Porque ya yo no me estoy manifestando yo estoy manifestando al Hijo. ¿Me entiendes? Un abrazo, Mariané, bendiciones. Es decir, cuando yo manifiesto al Hijo, yo estoy manifestando ser el sacrificio agradable, santo que el Padre espera. Es decir, el Padre no espera algo mejor que Cristo. ¿Me entiende? Yo no puedo, es más, déjeme decirle esto y le sonará chocante,
pero no hay un solo hombre que pueda vivir a la altura de lo que Dios pide si no fue Cristo. ¿Me entiendes? Cristo es la adoración perfecta. Por lo tanto, la naturaleza del Espíritu implica que Él es el que va formando en mí al Hijo. Dios el Padre utiliza todas las circunstancias de la vida y los asuntos de la vida para formar a mí el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios es la adoración perfecta que el Padre esperaba. Mire, todo eso que nos habló Abraham, que hizo altar, que lo que nosotros vimos en la historia de Abraham, de Isaac, cómo Dios se lo... Todo eso era figura de Cristo. Solo un hijo estuvo dispuesto a dar su vida para Dios darte su vida a ti que me estás mirando. De eso se trataba. El Hijo de Dios fue visto en maneras, en sombras, en cosas que estaban, mire, como un velo en código, en toda la escritura, hasta que llegó Cristo y cumplió, mire, con revelar la verdadera imagen del Padre. De eso se trata. Él, mire, nos aprendió a nosotros, nos enseñó que todo lo que yo hago es lo que veo al Padre hacer. Y todo lo que el Padre, Él vio hacer, mire, estuvo escondido en Cristo mismo. Por eso nosotros, si no entendemos muchas de las cosas que pasaron en el Cristo que estuvo en la tierra, eran cosas que tenían que pasar, mire, en nosotros como humanidad. Por eso el apóstol Pablo dice, mire, esto de que subió no es otra cosa, sino que primero descendió a las partes más bajas de la tierra, como yo decía en el video anterior. Pero mire, esto de que subió es que tú tienes que entender que Cristo en ti va a manifestarse en que tú puedas ascender juntamente con Él en el conocimiento del Hijo de Dios. Para exhibir ¿qué hizo Cristo? Mire, exhibió públicamente a los principados y a las potestades. Y dio, amado, dio dones a los hombres. Es decir, yo no puedo manifestar correctamente los dones que el Padre quiere otorgar si yo primero no tengo la naturaleza de Cristo. Yo tengo que también estar sentado con Cristo juntamente en lugares celestiales. Pero hay muchas cosas que nos hablan en figuras en la Escritura, amado. El Cristo que va a regir las naciones con vara de hierro. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, el hierro representa una palabra de autoridad. ¿Ve? En muchas ocasiones nos habla la Escritura de que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. Entonces, en los niveles bajos de Cristo, en nuestra fe inicial, Cristo es el agua que nosotros, el que no beba de él, no va a tener sed jamás. Pero en los montes, en el monte, Cristo representa una palabra de mayor profundidad, de mayor madurez, una palabra que nos lleva al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Es una palabra que nos lleva a una madurez mayor. Entonces nosotros tenemos que entiende ahora el concepto de Cristo como la medida justa. Yo tengo que conocer a Cristo en los valles, Él es el agua, en las dificultades, pero yo tengo que conocer a Cristo en los montes, el hierro, en circunstancias más profundas y más difíciles, donde necesito una palabra de madurez,
una palabra mayor que me ayude a caminar por esos escarpados montes de la vida. ¿Me entiendes? Entonces Cristo tiene que regir en nosotros también con una vara de hierro. Y la vara de hierro, como te digo, no es como nosotros lo vemos en el ámbito del sistema, de ser abusadores de las personas, de maltratar a las personas. No, la palabra de hierro es una palabra de autoridad que muestra, mire, muestra quién es Dios en una mayor manera, en una manera más profunda. Nos lleva a conocer a Dios en las alturas, nos lleva a conocer a Dios en la profundidad. Como siempre decía, amado, mi buen pastor Jonathan, ¿verdad? Decía, mire, alturas es profundidad con Dios. Cada vez que la Escritura nos habla de alturas, nos habla de profundidad. Entonces nosotros tenemos que entender altura con estar en una medida mayor de Dios en nosotros. ¿Entiende? Y la medida mayor de Dios que yo voy alcanzando en mí es la formación de Cristo. Y la formación de Cristo tiene que ver con conocimiento pleno del Hijo de Dios. Pero no es un conocimiento vacío. Amados, el conocimiento de Dios nos habla de entender espiritualmente. Yo tengo que saber entender espiritualmente, mire, el propósito eterno. De esto se basa. Como bien yo decía antes, en toda estructura de la Escritura yo tengo que ver, mire, la obra profunda de Cristo en la iglesia, en el tabernáculo, en el arca de Noé, en el templo de Salomón, y cada estructura nos habla de una capa más profunda de Cristo en nosotros. Y si yo no puedo comprender eso, amado, es necesario, porque yo puedo hacer a la gente ir otra vez a la sombra y no a la realidad. Acuérdese, cuando la Escritura nos habla de sombra, nos habla que aquello era una proyección de la realidad. Pero una proyección de la realidad, entonces, ¿cuál era la realidad? La realidad era Cristo. Entonces, si yo no veo la realidad, yo puedo llevar a la gente a la sombra. ¿Ve? Pero el plan de Dios no es llevar a la gente a sombra. El plan de Dios es llevar a la gente a la realidad. Entonces, para esto yo necesito, porque lo que las sombras me habla es un mensaje codificado acerca de lo que es Cristo en mí. ¿Ve? Entonces, si yo no veo a Cristo en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo, como cuerpo, alma y espíritu del hombre, no puedo entender que cómo yo puedo manifestar el arca si el arca está dentro de mí. El arca que es Cristo mora en mi interior. Pero el que mora en mi interior va a vestirme de oro. El que mora en mi interior, hay un lugar donde la gente va a ver la sangre del Cordero rociada. Si Cristo mora en mi interior, va a ver el agua de la palabra, pero no solamente el agua de la palabra. Cristo en mí es la verdadera adoración. Nosotros tenemos que ya entender eso. La adoración no es canciones ni música. La adoración es una vida agradable. Por eso en el altar del incienso, que es lo que nosotros hablamos de adoración, que es lo que representa nuestra adoración, era un fuego que no era encendido por el hombre. Es decir, cuando Dios venía y aceptaba la ofrenda y él mismo quemaba esa ofrenda agradable, el sacerdote tomaba de las brasas y venía allí y quemaba el incienso. Es decir, por eso
Era un fuego que no era encendido por nosotros. Yo no hago nada para encender un fuego de Dios. Dios me forma a mí. De eso se trata. Dios me da la formación porque el alfarero es el que sabe la medida correcta. Mire, el autor del diseño es Él. Y lo único que yo compongo en esa ofrenda, amados, es yo permitir con humildad que su verdad me llene, que su verdad haga, mire, una ocupación completa de mi ser, que Él me ocupe a mí. ¿Ve? No es yo estar ocupado en cosas, sino que Dios me ocupe a mí. Dios llene mi mente, mi alma y mi corazón. Fíjese que entonces si nosotros vamos a los fundamentos, al fundamento era en este sentido de que lo que primero Dios le pidió al pueblo en el monte era, mire, no tendrás dioses ajenos ante mí. Amarme sobre todas las cosas. De eso se trataba. O sea, es decir, mire, el terrible pecado mayor que yo puedo cometer ante Dios es estar lejos de Dios. Y estar lejos de Dios no tiene que ver, amados, con un territorio físico. Estar lejos de Dios es estar lejos de Cristo, de la persona de Cristo en nosotros. De eso se trata. Entonces Dios en este tiempo, a todos los que me están viendo y donde va a ser compartido este video, Dios te quiere acercar a Él. Dios lo que quiere es que tú le des una oportunidad para que Cristo llene todo tu ser, toda tu habitación. Tú mismo como persona eres el tabernáculo donde Cristo el arca quiere reposar dentro de ti. Tú eres el tabernáculo perfecto que el Señor quiere formar en ti para que tú seas la adoración que Dios está buscando. La adoración que Dios está buscando es la que Él puede formar en nosotros. Por eso le dijo a la mujer samaritana, mujer, tú buscas un agua que vas a volver a tener sed. Y amado, y ella adoraba lo que sabía, porque ella le decía a Cristo, mire, es que mis padres siempre adoraron en este pozo, pero mujer, la hora viene y ahora es. Yo, el conocimiento pleno de Dios, estoy aquí para enseñarte. Yo, la hora, el tiempo perfecto de Dios, Cristo, estaba delante de ella para decirle que Él era el agua, Él mismo era el agua, que si ella lo bebía no tendría sed jamás. No era algo, era alguien. ¿Ves? Entonces, y el alguien estaba allí. Y de eso se trata, que cuando a nosotros se nos revela, a nosotros se nos habla en los ojos del entendimiento para ver, podemos entender que Cristo es más que suficiente. Amado, para nosotros ser formados en la vida de Dios, Cristo es más que suficiente. Si nosotros no son cosas, no es un alguien terrenal al que yo tengo que ser, mire, completamente formado, ¿me entiende? Yo tengo que ser formado en Cristo. Cristo es el prototipo que el Padre eligió, sobre el cual toda la llenura del Espíritu estaba. Y de Cristo es que yo aprendo qué es ser lleno del Espíritu. Cristo no dejó de estar lleno del Espíritu cuando no realizaba milagros. O Cristo no dejó de estar lleno del Espíritu cuando no realizaba una proeza.
Cristo estaba lleno del Espíritu constantemente porque él era guiado por el Espíritu de Dios. De eso se trata, estar lleno del Espíritu, es ser guiado por el Espíritu de Dios. No son experiencias, es una esencia. No son experiencias, son una esencia. Por eso en este día yo te invito y te recomiendo, cerrando con este tema en esta mañana, a que tú no te embriagues del vino, sino sé lleno del Espíritu. No te embriagues del Espíritu para seguir siendo guiado por tus propias decisiones. Deja que Dios gobierne tu vida. Deja que Dios sea el que dirija tu vida, teniendo en ti y dejándote formar por la naturaleza del Espíritu, que es Cristo dentro de ti. Eso es lo que es Cristo dentro de ti. Cuando todas estas cualidades del Espíritu, y los que no lo vieron desde el principio, luego de terminar, véanlo para que sepan qué es lo que significa ser lleno del Espíritu, cuál es el fruto del Espíritu y cada punto del fruto, lo que significa en las Escrituras, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre y templanza. Es importante porque cuando nosotros vemos entonces lo que representan estas características en la Escritura, como decía Pablo en una ocasión, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo delante de él sufrió la cruz. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Pero en el ámbito de esta escritura, el peso del pecado que los asediaba era que ellos querían dejar a Dios. Se estaban volviendo lejos de Dios. Se estaban alejando de la gracia para entrar otra vez en leyes de hombres. ¿Me entiende? O sea, el pecado principal que a nosotros nos asedia en todo momento es alejarnos de Dios. No son cosas que cometemos, es alejarnos de Dios. Es alejarnos de Dios, de quién es Él. Es, mire, que nuestra relación entre hijo y padre ya no sea uno. Entonces, eso te invito yo en esta mañana, a que tú como hijo vuelvas al Padre. Vuelve al Padre por medio de Cristo. Dale una oportunidad al Mesías, a Cristo dentro de ti en este día. Deja que Él te guíe y te dirija en el conocimiento pleno, continuo del Hijo de Dios, porque así es que vas a poder tener la imagen correcta. Esto no se trata de aceptar a Dios en una ocasión. Esto no es un acto mágico, esto es un acto continuo de día a día, de ser lleno del conocimiento del Hijo de Dios. Y esto, amados, lo descubrimos cuando nosotros profundizamos en nuestro caminar con Dios. Por eso, si Cristo, amado, y esto lo aprendí por revelación de Dios, si Cristo, como Cristo, siendo humano, porque si Él fue el prototipo, Él vino a enseñarnos de Él mismo cómo se acercaba a Dios. Entonces tú dices, wow, y Cristo no narra que Él fue delante de un hombre y lo aceptó, porque imagínense, en el tiempo de Cristo lo que había era sinagogas,
y ellos no conocían a Dios como lo habían conocido, ¿verdad? Los hombres que tuvieron testimonio de haber agradado a Dios, que es lo que nos habla el apóstol Pablo. Todos tenían que haber venido por el Mesías. Entonces, ¿cómo Cristo lo hizo? Cristo crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. ¿Me entiendes? Si realmente en algún momento se va a medir cómo tú creces en Dios y cómo tú creciste, si en algún momento determinado nos prohibieran, mire, ir a un lugar, entonces tú dirías, wow, no me puedo congregar en un lugar. Mire, ¿cómo yo me convierto? Yo me convierto creciendo en la gracia y en la sabiduría de Dios, delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, yo creciendo en el conocimiento revelado de Dios y en la gracia de Dios, así fue que Cristo se convirtió. Y es lo que Cristo te llama a ti hoy a convertirte. Tú se te está revelando la gracia de Dios, se te está revelando Dios en su sabiduría diariamente y continuamente. Ese es el pan vivo que descendió del cielo. Ese es el pan, Cristo mismo, el que tienes que comer diariamente. Que unos piensan, no, ¿será leer la Biblia? No, es que Cristo te sea revelado. Si Cristo no te es revelado, no es simplemente llenarte de letra. No, no es llenarte de la letra, es llenarte de su espíritu. Y su espíritu es el que te es revelado por medio de las escrituras. Por eso es que esto es una vida, amados. Es una vida, el conocimiento del Hijo de Dios se va transformando en nosotros en una vida, pero más allá de lo visible, es una vida invisible. Yo me estoy acercando a Dios porque yo estoy conociendo la vida eterna. Esa es la vida que me habla ahí. Yo no puedo ver la vida biológica, que si Dios me está dando salud, sí, eso es una parte de Dios, pero la esencia de la vida de Dios y lo que Él llama su vida en las Escrituras es conocer al Padre y a Jesucristo su Hijo. ¿Ves? Por eso es que esto no hay forma de medirlo en el aspecto de los hombres, porque es mirando al invisible. Si yo miro al invisible, si yo miro, entonces no queramos hacer tan terrenal a Cristo y tan terrenal a Dios que perdamos lo invisible. Porque esto se trata de agradar al Dios invisible. Y el Dios invisible es el que me ve por dentro. Entonces, Cristo no solamente está interesado en un buen comportamiento de afuera, porque mire, el conocimiento del bien y el mal es otro árbol. Cristo está interesado en que tú comas del árbol de la vida. Y la vida es de su espíritu. Y su espíritu es una esencia dentro de mí. ¿Ves? Su espíritu es su esencia dentro de mí. En todas las cualidades del fruto del espíritu. ¿Ves? Son cualidades invisibles y esas cualidades invisibles obviamente van produciendo en mí una forma de ser con las personas, pero no se trata de un comportamiento aprendido de hombre, se trata de una naturaleza implantada del espíritu dentro de mí. Amados, ¿qué tiene que hacer un árbol para producir el fruto que tiene que producir? Nada, estar plantado en la tierra, recibir los nutrientes de la tierra. Yo tengo que estar plantado en Dios. Junto a corrientes de agua ya no es en Cristo. Ahora estoy en las aguas. Antes era junto a las aguas, pero ahora estoy dentro del río. Soy un árbol plantado dentro del río de Dios porque Cristo se llegó.
el Mesías llegó. Entonces yo tengo que comenzar a ver todas las cosas que me hablaban del Mesías y de Cristo y de la vida de Dios ahora como una realidad que yo tengo que vivir. Esa realidad es la que Dios pide que tú vivas hoy, que tú bebas directamente de la savia que sale de Él, de la vida que sale de Él. Entonces, cuando nosotros bebemos de la savia del árbol de la vida, de la savia del árbol de la vida, amados, son las palabras habladas de Dios a mi ser interior. ¿Me entiendes? Es la voz de Dios que yo escucho en mi interior. Yo puedo escuchar a Dios y Dios me revela su palabra. Dios es quien me revela su palabra. Si yo necesito, amado, que seminarios muertos, ¿me entienden? En este sentido, seminarios muertos de gente que no está fundamentada en la vida de Dios, que la vida de Dios no es su diario vivir, que no es su cotidianidad, que la vida, la esencia del espíritu como una naturaleza en ellos no es lo que los alimenta. Entonces yo me alimento más bien de letra muerta y de religión y no de la vida de Dios. La vida de Dios es algo en lo cual yo me deleito diariamente. Yo me deleito de Cristo. Yo no hago esto por un compromiso con alguien o con algo, sino yo estoy comprometido de deleitarme en Él. ¿Me entiendes? Pero es un compromiso que yo lo deseo y yo lo anhelo. Por eso es una naturaleza. Un árbol no decide mañana no dar más manzanas y hoy yo quiero dar chinas. No, porque esa es su esencia, es su deleite. ¿Me entiendes? Es una naturaleza. Es como decir que yo tuviera que enseñar a un conejo a saltar, a trepar, a hacer su naturaleza. De esto es lo que se basaba el Señor siempre con hablarle a los justos, que el ser árboles de justicia tiene que ver con una naturaleza. No puede ser algo enseñado por hombre. Ve por qué nosotros es que tenemos que llevar a la gente a conocer a Dios, porque Dios mismo es el que los va a formar. Yo debo llevar a las personas a conocer a Dios en su esencia, y Dios como naturaleza va a darle la forma que Él quiere a cada uno. Yo tengo que, la verdad que Dios me revela es la que yo emito, porque esa es la vida de Dios, esa es la vida, esa es la lluvia que desciende, que dice la Escritura, desciende de lo alto la lluvia, la palabra de Dios revelada, porque es espiritual, es un asunto espiritual, no es un asunto mío, no es la palabra que desciende de la Biblia, es la palabra que llueve del cielo, que cae a la tierra y hace la obra, la cual es enviada. De eso se trataba, que cuando la lluvia cae en la tierra, la lluvia es la que nutre la tierra y la que hace crecer las plantas. ¿Me entiendes? Nadie se ocupa de eso. Ningún humano. Por eso el crecimiento en Dios es un milagro. Así como tú no haces, obviamente, tú tienes que seguir nutriéndote como todo. Una madre embarazada, pues, se les recomienda ácido fólico, pero el ácido no es algo que tú lo hiciste. El ácido fólico es algo que viene de la naturaleza. ¿Me entiendes? Yo tengo que seguir alimentándome de lo que proviene de la naturaleza, pero el nacimiento es todo un milagro de Dios. Yo colaboro en que yo soy una vasija, sencillamente. Yo soy una vasija para Dios. Pero si siendo vasija, imagínate, la vasija es algo
material que nada puede hacer con la vida que es depositada en su interior. Siendo vasija, yo solo permito que Él me llene. De esto se trata. O sea, el acto voluntario más bien tiene que ver con que yo me deje crecer por Dios. ¿Entiendes? Yo me deje hacer crecer por Dios. Yo me deje hacer crecer por Dios. De eso se trata. El que nosotros podamos crecer en la vida del Espíritu. Así que hasta aquí te dejo esta palabra en este día. Medítala, compártela. Te invito también en mi canal de YouTube, que luego de pasar los live por Facebook, pues estos videos los bajamos nuevamente en el canal de YouTube Cielo Nuevo. Cielo Nuevo, ahí está mi canal de YouTube. También puedes compartir, ¿verdad?, palabras que ya hemos dado anteriores a esta y bendecir, permitir que Cristo, ¿verdad?, sea bendición a otros por medio de la palabra. Chao y que la paz del Señor sea contigo. Bye.